Jamás imaginé que mi propio hijo me llamaría viejo patético y me diría que deseaba nunca haberme tenido como padre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Octavio Bermúdez Navarro. Tengo 64 años y el miércoles 9 de octubre de 2024, a las 11:42 de la noche, recibí un mensaje de audio que destruyó para siempre todo lo que había construido con mi único hijo durante 38 años. Estaba sentado en el sofá de mi apartamento en Barcelona, revisando algunos documentos de inversión, cuando escuché el sonido característico de WhatsApp. Al ver el nombre de Adrián en la pantalla, sentí curiosidad inmediata. Mi hijo raramente me enviaba audios largos, y cuando lo hacía, generalmente era para compartir alguna noticia importante sobre sus supuestos proyectos empresariales. Presioné el botón de reproducción sin imaginar que los próximos 4 minutos y 30 segundos cambiarían mi vida para siempre. Su voz sonaba diferente desde la primera sílaba. No era el tono educado que siempre había usado conmigo, sino algo áspero, cargado de un desprecio que jamás había escuchado dirigido hacia mí. «Papá», comenzó, y ya en esa palabra inicial detecté el veneno que venía. «Estoy absolutamente harto de tus constantes intromisiones en mi vida. Acabas de arruinar la oportunidad de negocio más importante que he tenido en años con tu negativa ridícula de esta tarde». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esa tarde, apenas 6 horas antes, había tenido una conversación telefónica con Adrián, donde me había pedido 60.000 euros para lo que llamaba una inversión urgente en una startup tecnológica. No era la primera vez. Durante los últimos 3 años, le había transferido un total de 200.000 euros para diferentes proyectos que siempre prometían retornos espectaculares, pero que nunca materializaban nada concreto. Esta vez, después de revisar los números vagos que me había enviado, simplemente le había dicho que necesitaba más información antes de comprometer esa cantidad. El audio continuaba, y cada palabra era como un golpe directo. Siempre has sido un obstáculo, siempre cuestionando mis decisiones, siempre haciendo que me sienta incompetente. Mi socio me advirtió que tú no entenderías una oportunidad real, aunque la tuvieras frente a tus ojos. Pausé el audio momentáneamente. Mis manos comenzaban a temblar. Durante 38 años, había sido su sustento, su apoyo incondicional, especialmente después de perder a mi esposa Mónica en 2019. Desde entonces, Adrián era prácticamente lo único que me quedaba en este mundo, la razón por la cual seguía levantándome cada mañana. Respiré profundamente, intentando calmarme, y continué escuchando. Lo que vino a continuación fue como recibir una puñalada directa en el pecho. La verdad, papá, es que estoy cansado de fingir, cansado de actuar como si valorara tu opinión, cansado de pretender que me importa lo que piensas sobre mi vida. Hizo una pausa que pareció eterna, y luego pronunció las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Ojalá nunca hubieras sido mi padre, viejo patético. Solo sabes estorbar, solo sabes hacerme sentir pequeño con tus dudas constantes. Tal vez tenías razón en algo. Soy un fracaso. Pero ¿sabes por qué? Porque tuve un padre que nunca creyó realmente en mí. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera arrancado el aire de mis pulmones. Viejo patético, mi propio hijo, el niño al que había cargado en brazos, al que había consolado durante innumerables noches después de la muerte de su madre, al que había apoyado económicamente durante años mientras supuestamente buscaba su camino profesional, me llamaba viejo patético. Yo que había trabajado durante 40 años construyendo un patrimonio sólido precisamente para asegurar su futuro. Yo, que después de quedar viudo, había rechazado relaciones sentimentales para concentrarme completamente en apoyarlo en lo que él llamaba su etapa de emprendedor. Pero el audio todavía no terminaba. Con una frialdad que helaba la sangre, Adrián añadió: «No me llames, no me busques. Necesito distancia de tu negatividad tóxica.
Y antes de que empieces con tus reclamos morales, sí, vivo en la casa que compraste y conduzco el coche que pagaste. Pero eso no te da derecho a sabotear mis oportunidades reales de éxito. Adiós. Y entonces, silencio absoluto. Un silencio que se extendió por todo mi apartamento, llenando cada rincón con el eco devastador de sus palabras. Inmediatamente, con las manos todavía temblando, intenté llamarlo. El teléfono ni siquiera sonaba. Directamente iba al buzón de voz. Probé 3, 4, 5 veces con el mismo resultado. Entonces, comprendí la terrible realidad. Me había bloqueado. Mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado prácticamente todo en los últimos años, me había bloqueado después de destrozarme con esas palabras hirientes. Me quedé allí sentado, inmóvil, con el teléfono todavía en las manos, sintiendo como si los últimos 38 años de mi vida hubieran sido una mentira elaborada. Todas aquellas noches en vela cuidándolo cuando era pequeño y tenía fiebre. Todos los ahorros meticulosamente invertidos en su educación privada. La casa en Valencia que le compré en 2022 por 320.000 euros, creyendo que tener un patrimonio propio lo motivaría a establecerse profesionalmente. El BMW que adquirí por 45.000 euros en 2023, pensando que tener un vehículo apropiado le daría seguridad en sus reuniones de negocios. Viejo patético. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco tortuoso e implacable. Yo, que había construido una carrera exitosa como consultor financiero durante décadas. Yo, que había ahorrado cada euro con disciplina para asegurar no solo mi futuro, sino también el suyo. Yo, que tras la muerte devastadora de Mónica, había canalizado todo mi dolor y energía en ser el mejor padre posible para un hijo adulto que aparentemente estaba pasando por dificultades para encontrar su lugar en el mundo profesional. La oscuridad comenzó a llenar la habitación mientras yo permanecía completamente inmóvil, procesando la terrible realidad de que mi hijo no solo no me respetaba, sino que aparentemente me despreciaba profundamente. Y lo peor de todo, según sus propias palabras en ese audio devastador, había estado fingiendo durante años. Cada abrazo, cada «te quiero, papá», pronunciado casualmente, cada conversación sobre sus proyectos había sido aparentemente una actuación calculada. Esa noche fue imposible dormir. Permanecí despierto hasta el amanecer, dando vueltas en la cama, reviviendo cada momento, cada sacrificio, cada decisión que había tomado siempre, pensando en su bienestar y desarrollo. Por primera vez en mi vida, comencé a cuestionarme seriamente si realmente había sido tan controlador e intrusivo como él afirmaba, o si simplemente había criado a un hombre incapaz de asumir responsabilidades básicas y que usaba el resentimiento como excusa para justificar su falta de dirección. Pero una certeza absoluta se cristalizó en mi mente durante aquellas horas interminables de insomnio. Las palabras, una vez pronunciadas, no se pueden retirar jamás. Y esas palabras específicas cambiarían absolutamente todo entre nosotros de manera definitiva e irreversible. El amanecer del jueves 10 de octubre llegó sin que hubiera conseguido cerrar los ojos ni un solo minuto. Me levanté del sofá donde había pasado las últimas horas, sintiéndome como si hubiera envejecido una década en una sola noche. El audio de Adrián seguía resonando en mi mente con una claridad dolorosa. Viejo, patético. Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Cada palabra era un martillo golpeando incesantemente contra mi autoestima y mi identidad como padre. Preparé café, un ritual automático que apenas registré mientras miraba por la ventana el despertar de Barcelona. Pero algo había cambiado dentro de mí durante aquellas horas de insomnio. La tristeza inicial, ese dolor punzante en el pecho, comenzaba a transformarse en algo diferente. Una necesidad urgente de comprender qué había salido tan terriblemente mal. No podía aceptar simplemente que mi hijo me odiara sin entender realmente por qué. Necesitaba respuestas, aunque esas respuestas pudieran destrozarme aún más. Alrededor de las 9 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Investigar discretamente la vida real de Adrián.
esa vida que aparentemente había estado oculta detrás de sonrisas falsas y peticiones constantes de dinero. Durante años, había aceptado sus explicaciones sobre proyectos empresariales, reuniones con inversores, oportunidades únicas que siempre requerían capital inmediato. Ahora me daba cuenta de que nunca había verificado ninguna de esas historias. Había confiado ciegamente, como confía un padre que ama a su hijo. Mi primera parada fue el Bar Mediterráneo, un establecimiento en el barrio del Born que sabía que Adrián frecuentaba regularmente. Había mencionado ese lugar varias veces durante nuestras conversaciones telefónicas, siempre en el contexto de reuniones informales con potenciales socios comerciales. Llegué poco antes de las 11, cuando el lugar comenzaba a llenarse con la clientela habitual del almuerzo temprano. El dueño, un hombre de unos 58 años llamado Mateo Silva Torres, me reconoció inmediatamente cuando mencioné que era el padre de Adrián Bermúdez. Su expresión cambió instantáneamente, transformándose en algo entre incómodo y compasivo. «Señor Bermúdez», comenzó con evidente incomodidad, «llevo meses queriendo decirle algo, pero no sabía cómo abordarlo sin parecer entrometido. Me preparé mentalmente para lo que pudiera venir. Mateo me invitó a sentarme en una mesa apartada del área principal y tras servir 2 cafés, comenzó a hablar con una honestidad brutal que agradeceré siempre, aunque sus palabras fueran como cuchillos. Su hijo viene aquí casi todos los días, no para reuniones de negocios, señor. Viene a beber con un grupo de amigos que francamente no le hacen ningún bien. Y lo que más me duele decirle es que, bueno, he escuchado cómo habla de usted. El corazón comenzó a latirme con fuerza. «¿Qué dice exactamente?», pregunté, aunque parte de mí no quería realmente conocer la respuesta. Mateo suspiró profundamente antes de continuar. «Lo llama el viejo bobo. Dice que usted es tan ingenuo que le cree cualquier historia que inventa sobre buscar trabajo o desarrollar negocios. Se ríe contando cómo consigue dinero simplemente inventando reuniones con inversores que nunca existieron. Perdóneme, señor Bermúdez, pero he sentido vergüenza ajena cada vez que lo escucho. Usted no merece ese trato». Las palabras de Mateo confirmaban mis peores temores, pero necesitaba más información. Le agradecí su honestidad y le pregunté si había algo más que debiera saber. Me reveló que Adrián generalmente gastaba entre 150 y 200 euros cada vez que visitaba el bar, siempre pagando en efectivo, siempre alardeando de que su padre era una fuente inagotable de recursos. El viejo bobo. Esa frase se sumaba ahora a viejo patético en el catálogo de humillaciones que había soportado sin saberlo. Salí del Bar Mediterráneo sintiendo náuseas, pero sabía que no podía detenerme. Necesitaba la verdad completa, por dolorosa que fuera. Mi siguiente destino fue la oficina de Rodrigo Campos Vega, mi contador y amigo de confianza desde hacía más de 20 años. Rodrigo siempre había sido discreto respecto a mis asuntos financieros, pero ahora necesitaba que fuera completamente franco conmigo sobre algo que había comenzado a sospechar. Cuando llegué a su despacho cerca del Paseo de Gracia, Rodrigo me recibió con la preocupación evidente en su rostro. Conocía mi situación familiar y probablemente intuyó que algo grave había ocurrido. «Octavio, te ves terrible. ¿Qué ha pasado?», preguntó mientras cerraba la puerta de su oficina para darnos privacidad total. Le conté sobre el audio devastador de la noche anterior, omitiendo los detalles más hirientes, pero transmitiéndole la esencia del mensaje. Lo que Rodrigo me reveló a continuación fue como abrir una caja de Pandora llena de horrores financieros que había preferido ignorar. «Octavio, llevo meses queriendo hablarte sobre algo delicado. Tu hijo tiene problemas serios con el juego online. He visto movimientos en las cuentas bancarias que compartes con él, esas transferencias que autorizas mensualmente para sus supuestos gastos operativos. Una parte significativa va directamente a plataformas de apuestas deportivas y casinos virtuales». Me quedé helado. Rodrigo continuó, consultando algunos documentos en su computadora. «Según mis cálculos conservadores, Adrián ha perdido aproximadamente 40.000 euros en apuestas durante los últimos 18 meses. Las pérdidas mensuales oscilan entre 5.000 y 8.000 euros.
Esos proyectos empresariales de los que te habla, esas inversiones urgentes, probablemente sean en su mayoría mentiras para cubrir deudas de juego o mantener un estilo de vida que está muy por encima de sus posibilidades reales. 40.000 euros. Casi el equivalente al precio del BMW que le había comprado. Dinero que yo había ganado con décadas de trabajo disciplinado, desperdiciado en una adicción que mi hijo había ocultado meticulosamente. Rodrigo me mostró extractos bancarios que confirmaban transferencias regulares a plataformas como Bet365, William Hill y varios casinos online españoles. El patrón era claro. Adrián recibía dinero de mí. Lo gastaba rápidamente en apuestas, perdía y luego inventaba nuevas historias para solicitar más fondos. Hay algo más que deberías saber, añadió Rodrigo con evidente incomodidad. Conozco a Laura Ibáñez Molina, gerente de riesgo en una de las principales plataformas de juego online en España. Le mencioné casualmente el caso de tu hijo, sin revelar identidades inicialmente, pero ella reconoció el nombre cuando se lo dije. Laura me informó que Adrián está clasificado como jugador de alto riesgo debido a sus patrones de apuestas compulsivas. Incluso le han ofrecido programas de autoexclusión, pero él siempre los rechaza. Salí de la oficina de Rodrigo con una carpeta llena de documentos que probaban la doble vida de mi hijo, pero aún no había terminado mi investigación. Necesitaba confirmar directamente con Laura Ibáñez lo que Rodrigo me había contado. Esa misma tarde, tras contactar con ella a través de Rodrigo, tuve una conversación telefónica que terminó de destruir cualquier ilusión que pudiera haber mantenido sobre la honestidad de Adrián. Laura fue profesional, pero directa. Señor Bermúdez, entiendo perfectamente su situación y aprecio que busque la verdad. Su hijo Adrián ha apostado cantidades significativas en nuestra plataforma durante más de 2 años. Los registros muestran pérdidas acumuladas de aproximadamente 23.000 euros solo con nosotros. Ha tenido algunos periodos breves de ganancias, pero invariablemente vuelve a apostar todo hasta perderlo. Es un patrón clásico de ludopatía que reconocemos fácilmente. Le pregunté si había alguna posibilidad de obtener documentación oficial de esas transacciones. Laura me explicó que por cuestiones de privacidad no podía proporcionarme extractos detallados, sin una orden judicial, pero que estaría dispuesta a testificar si el asunto llegaba a procedimientos legales. Me ofreció también información general sobre cómo funcionan estas adicciones y cómo muchas familias descubren demasiado tarde el alcance del problema. Regresé a mi apartamento al caer la tarde, físicamente exhausto, pero mentalmente alerta. En menos de 12 horas había descubierto que mi hijo me llamaba viejo bobo públicamente, que había desperdiciado decenas de miles de euros en adicción al juego, y que básicamente toda su narrativa sobre emprendimientos y oportunidades empresariales era una elaborada construcción de mentiras destinada a extraer dinero constantemente. Me senté en el mismo sofá donde había escuchado el audio devastador la noche anterior y comencé a revisar meticulosamente todos los documentos que había acumulado durante el día. Extractos bancarios, notas de Rodrigo sobre transferencias sospechosas, números de teléfono de testigos dispuestos a confirmar el comportamiento de Adrián. La imagen que emergía era la de un hombre de 38 años que había convertido la manipulación de su padre en un estilo de vida cómodo y parasitario. Mientras organizaba toda esa información en carpetas ordenadas, una claridad fría comenzó a reemplazar el dolor emocional. Durante años había sido excesivamente generoso, quizás incluso negligentemente permisivo, creyendo que estaba apoyando a un hijo que genuinamente luchaba por encontrar su camino profesional. Ahora comprendía que en realidad había estado financiando una adicción destructiva y un estilo de vida basado en el engaño. Esa noche, por primera vez desde que recibí el audio cruel, logré dormir algunas horas. No fue un sueño reparador, pero al menos fue sueño. Y cuando desperté el viernes 11 de octubre, sabía exactamente qué tenía que hacer a continuación. La tristeza aún estaba presente. Probablemente estaría presente durante mucho tiempo, pero ahora estaba acompañada de determinación.
Mi hijo había cruzado líneas que no podían ignorarse, y las consecuencias de sus acciones y palabras estaban a punto de materializarse de formas que él jamás había imaginado posible. Desperté el viernes 11 de octubre con una claridad mental que no había experimentado en años. La angustia de las últimas 48 horas había cristalizado en determinación pura. Mientras preparaba café en la cocina, revisé mentalmente cada pieza de información que había recopilado. Las humillaciones públicas en el bar Mediterráneo, las revelaciones devastadoras de Rodrigo sobre las apuestas compulsivas, la confirmación de Laura sobre pérdidas masivas en plataformas de juego online. Todo pintaba el retrato de un hombre que había convertido mi generosidad en una fuente de explotación sistemática. Miré el reloj. Eran las 4:17 de la madrugada. Exactamente 5 horas habían transcurrido desde que recibí aquel audio demoledor. 5 horas que habían transformado por completo mi perspectiva sobre la relación con mi hijo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también comprendía que no había alternativa viable. Un hombre que te llama viejo patético, que desea públicamente no haberte tenido como padre, y que simultáneamente vive del patrimonio que construiste con décadas de esfuerzo, no merece seguir disfrutando de esos privilegios inmerecidos. Tomé el teléfono y marqué el número de Ignacio Delgado Prieto, mi abogado de confianza desde hacía más de 15 años. Sabía que era una hora absolutamente inapropiada para llamar, pero la urgencia de la situación justificaba cualquier inconveniencia. Ignacio respondió al cuarto tono, con voz evidentemente adormilada, pero inmediatamente alerta al reconocer mi número. «Octavio, ¿qué sucede? ¿Estás bien?», preguntó con preocupación genuina. Le expliqué brevemente la situación, omitiendo los detalles más dolorosos del audio, pero transmitiéndole la esencia. Mi hijo me había insultado brutalmente, me había bloqueado, y yo acababa de descubrir una red extensa de mentiras y manipulación financiera. «Ignacio, necesito actuar inmediatamente. Esta misma mañana. No puedo esperar ni un día más. Necesito saber exactamente qué opciones legales tengo respecto a las propiedades que están registradas a mi nombre, pero que Adrián usa como si fueran suyas». Hubo un silencio breve mientras Ignacio procesaba la información. Luego, con la precisión profesional que siempre había admirado en él, respondió: «Octavio, si las propiedades están legalmente registradas a tu nombre, tienes control total sobre ellas independientemente de quién las esté usando actualmente. Puedo estar en tu apartamento a las 8 de la mañana con toda la documentación necesaria. Revisaremos cada detalle y estableceremos un plan de acción que sea legalmente sólido e irreversible». Las siguientes 4 horas transcurrieron en una mezcla extraña de ansiedad y determinación fría. Revisé minuciosamente todos los documentos relacionados con la casa en Valencia y el BMW. Ambas propiedades habían sido registradas a mi nombre por razones de planificación fiscal que mi contador había recomendado en su momento. La casa, adquirida en marzo de 2022 por 320.000 euros, figuraba en las escrituras como propiedad exclusiva de Octavio Bermúdez Navarro. El BMW, comprado en julio de 2023 por 45.000 euros, también estaba registrado completamente a mi nombre, con Adrián únicamente listado como conductor autorizado en el seguro. Exactamente a las 8 de la mañana, el timbre del apartamento sonó. Ignacio llegaba puntual como siempre, portando su maletín de cuero y una expresión seria que reflejaba la gravedad de la situación. Nos sentamos en el comedor y durante las siguientes 2 horas revisamos meticulosamente cada documento, cada cláusula legal, cada posible complicación que pudiera surgir. Ignacio fue absolutamente claro respecto a mis derechos y las opciones disponibles. «Octavio, legalmente tienes derecho absoluto de vender ambas propiedades sin requerir consentimiento o notificación previa a Adrián», explicó mientras organizaba documentos sobre la mesa. «La casa está escriturada completamente a tu nombre. El vehículo también. El hecho de que tu hijo resida en esa casa o conduzca ese automóvil no le otorga ningún derecho de propiedad legal. Son, en términos jurídicos,
privilegios que tú le has concedido y que puedes revocar en cualquier momento. Le pregunté sobre plazos realistas. Necesitaba que todo esto ocurriera rápidamente, antes de que Adrián intentara algún movimiento legal preventivo o comenzara una campaña de manipulación familiar. Ignacio reflexionó brevemente antes de responder. Con compradores motivados, podemos completar la venta de la casa en 72 horas, quizás incluso menos. Tengo contactos con inversores inmobiliarios que adquieren propiedades rápidamente pagando en efectivo, obviamente con un pequeño descuento respecto al valor de mercado. Para el automóvil, varios concesionarios ofrecen compra inmediata. Podríamos tener todo liquidado y transferido antes del lunes por la tarde. 72 horas. 3 días para desmantelar completamente la estructura de privilegios que Adrián había dado por sentada durante años. Le di instrucciones precisas a Ignacio para que iniciara el proceso inmediatamente. Firmé múltiples documentos otorgándole poder legal para actuar en mi nombre, autorizaciones para contactar compradores potenciales, permisos para acceder a toda la documentación necesaria. Cada firma era un paso irreversible hacia una nueva realidad donde mi hijo tendría que enfrentar las consecuencias directas de sus palabras y acciones. Mientras Ignacio comenzaba a hacer llamadas telefónicas a contactos en el sector inmobiliario y concesionarios de automóviles, me dediqué a otra tarea igualmente importante: revisar y modificar todas las disposiciones financieras donde Adrián figuraba como beneficiario. Mi póliza de seguro de vida, valorada en 200.000 euros, lo tenía listado como beneficiario único. Eso cambiaría inmediatamente. Los fondos de inversión, donde había acumulado 150.000 euros, también lo incluían en las designaciones de herencia. Todo eso requería modificación urgente. Llamé a mi asesor financiero en el banco y solicité reunión de emergencia para esa misma tarde. Expliqué que necesitaba realizar cambios sustanciales en todas mis cuentas y designaciones de beneficiarios. Mi asesor, un hombre llamado Fernando Ruiz, que manejaba mis inversiones desde hacía una década, captó inmediatamente la seriedad del asunto y confirmó disponibilidad para las 3 de la tarde. Alrededor del mediodía, Ignacio recibió la primera llamada prometedora. Un inversor inmobiliario llamado Gabriel Montero había revisado las fotografías y documentación de la casa en Valencia y estaba interesado en una adquisición rápida. Ofrecía 310.000 euros en efectivo, completando la transacción en 48 horas. Era 10.000 euros menos que el precio de compra original, pero la rapidez y certeza de la operación justificaban plenamente ese descuento menor. Gabriel es inversor profesional con quien he trabajado anteriormente, explicó Ignacio. Tiene liquidez inmediata y experiencia en transacciones urgentes. La oferta es justa considerando las circunstancias. Te recomendaría aceptarla. Asentí sin hesitación. No se trataba de maximizar ganancias financieras, sino de ejecutar un plan con precisión quirúrgica. Instruí a Ignacio para que aceptara la oferta y acelerara todos los trámites notariales necesarios. La venta del BMW resultó igualmente eficiente. Un concesionario en Barcelona especializado en vehículos de alta gama ofreció 42.000 euros por el automóvil tras una inspección rápida de las fotografías y el historial de mantenimiento. 3.000 euros menos que el precio de compra original, nuevamente un descuento razonable considerando la urgencia. Autoricé la venta inmediatamente, con la condición de que el vehículo fuera recuperado del domicilio de Adrián dentro de las siguientes 72 horas. Por la tarde, acudí a la reunión con Fernando en las oficinas del banco. Durante 2 horas firmamos documentación modificando completamente todas mis designaciones de beneficiarios. Adrián fue removido de la póliza de seguro de vida, siendo reemplazado por una fundación benéfica que apoya a viudos y viudas en situación vulnerable. Los fondos de inversión fueron reestructurados estableciendo un fideicomiso irrevocable, donde los beneficiarios serían determinados mediante testamento que actualizaría en las próximas semanas, específicamente excluyendo a mi hijo. Fernando, que conocía superficialmente mi situación familiar, no hizo preguntas invasivas, pero expresó su apoyo discreto. Octavio, estas son decisiones difíciles, pero a veces necesarias.
Has trabajado toda tu vida construyendo este patrimonio. Tienes derecho absoluto de protegerlo y distribuirlo según tus valores y principios. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente. Durante demasiado tiempo, había permitido que el sentimiento de culpa y el instinto paternal nublaran mi juicio sobre lo que era justo y apropiado. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos firmados durante el día, experimenté una sensación extraña de liberación mezclada con tristeza profunda. En menos de 24 horas había desmantelado sistemáticamente todos los pilares materiales que sostenían el estilo de vida parasitario de Adrián. La casa donde residía sería propiedad de otra persona en 48 horas. El automóvil que conducía sería recuperado por el concesionario comprador. Los seguros y fondos que garantizaban su futuro financiero habían sido redirigidos. Pero más allá de las acciones concretas, lo que realmente había cambiado era mi perspectiva fundamental. Durante años había operado bajo la creencia de que ser buen padre significaba proveer incondicionalmente, rescatar constantemente, perdonar infinitamente. Ahora comprendía que esa filosofía había creado un monstruo de dependencia y falta de respeto. Un verdadero padre prepara a su hijo para la independencia y la responsabilidad, no para la explotación perpetua de recursos ajenos. El sábado por la mañana, Ignacio me llamó con actualizaciones. Los trámites notariales para la casa avanzaban perfectamente. Gabriel Montero había depositado una señal de 30.000 euros demostrando seriedad absoluta. La escrituración final estaba programada para el lunes 13 de octubre a las 11 de la mañana. El concesionario había programado la recuperación del BMW para el domingo por la tarde, acompañados de un oficial judicial para evitar cualquier conflicto o resistencia. Todo estaba procediendo con la precisión mecánica que había visualizado. Adrián aún no sabía nada de lo que se avecinaba. Seguía bloqueado de todos mis medios de comunicación, probablemente creyendo que su padre devastado estaría suplicando por reconciliación. No tenía idea de que en 72 horas su mundo cómodo y manipulador colapsaría completamente. Y cuando finalmente descubriera la nueva realidad, sería demasiado tarde para revertir nada. Las propiedades estarían vendidas, los fondos transferidos, los privilegios permanentemente revocados. Me preparé mentalmente para lo que vendría después. Las llamadas desesperadas, las súplicas, las acusaciones, la intervención inevitable de familiares bien intencionados, pero desinformados. Pero esta vez sería diferente. Esta vez tendría documentación completa de cada mentira, cada manipulación, cada euro desperdiciado en apuestas. Esta vez las consecuencias serían reales, duraderas e innegociables. El domingo 13 de octubre por la tarde, exactamente 72 horas después de haber recibido aquel audio devastador, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente con llamadas de un número que había bloqueado deliberadamente días atrás. Adrián finalmente había descubierto que su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y manipulación se estaba desmoronando. Ignoré las primeras 5 llamadas, observando la pantalla con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no sentía el impulso automático de responder, de rescatar, de solucionar problemas que mi hijo había creado con sus propias decisiones. La 6ª llamada vino acompañada de un mensaje de texto desesperado que logró llegar a pesar del bloqueo, probablemente usando el teléfono de algún amigo. «Papá, por favor, contesta. Hay un camión de grúa frente a la casa intentando llevarse mi coche. Dicen que tienen autorización legal. Esto tiene que ser un error. Llámame urgentemente». No era un error. Era exactamente lo que había planeado meticulosamente durante los últimos 3 días. Decidí finalmente contestar la 7ª llamada. La voz de Adrián al otro lado sonaba completamente descompuesta, una mezcla caótica de pánico, confusión e indignación. «Papá, gracias a Dios. Escucha, está pasando algo completamente insano. Hay tipos aquí diciendo que el BMW ya no es mío, que ha sido vendido,
y el banco me llamó diciendo que la casa también está en proceso de transferencia a otro propietario. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Alguien te robó la identidad? Necesitamos actuar rápido antes de que... Lo interrumpí con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su histeria evidente. No es robo de identidad, Adrián. Fui yo quien vendió el automóvil y la casa. Ambas propiedades estaban legalmente registradas a mi nombre, como siempre lo estuvieron. Simplemente decidí ejercer mi derecho de propiedad y disponer de mis bienes como considero apropiado. El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente podía sentirlo a través de la línea telefónica. Finalmente, con voz temblorosa que apenas reconocía, Adrián respondió: «¿De qué estás hablando?» «Esa es mi casa, papá. He vivido ahí durante 2 años. El coche es mío, me lo regalaste para mi cumpleaños. No puedes simplemente vender mis cosas sin mi permiso. Esto es ilegal, es abuso, es...» Nuevamente lo interrumpí, esta vez con un tono más firme. «No eran tus cosas, Adrián. Nunca lo fueron. Eran privilegios que yo te concedí generosamente y que ahora he decidido revocar. Legalmente, todo está perfectamente documentado y autorizado». Mi abogado se aseguró de cada detalle. Podía escuchar su respiración acelerada mientras procesaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¿Pero por qué? ¿Por qué harías esto? Soy tu hijo, papá. Sé que tuvimos esa discusión sobre la inversión, pero esto es desproporcionado. Es cruel. ¿Dónde se supone que voy a vivir? ¿Cómo voy a transportarme? Tengo reuniones importantes esta semana, tengo compromisos». Su voz se quebraba entre frases, alternando entre súplica y acusación. Entonces pronuncié las palabras que había ensayado mentalmente durante días. «Adrián, hace 72 horas me enviaste un audio donde me llamabas viejo patético y decías que ojalá nunca hubiera sido tu padre. Me bloqueaste después de destrozarme con esas palabras. Pues bien, decidí concederte parcialmente tu deseo. A partir de ahora este viejo patético dejará de financiar tu vida de mentiras y manipulación. Tendrás que descubrir cómo sobrevivir sin el padre que tanto desprecias». Hubo una pausa larga antes de que respondiera, y cuando lo hizo su táctica había cambiado completamente. «Papá, yo estaba borracho cuando mandé ese audio. No hablaba en serio. Estaba furioso y dije cosas horribles que no siento realmente. Tú sabes cómo soy cuando he bebido demasiado. Por favor, podemos hablar de esto civilizadamente. Retiraré todo lo que dije. Me disculparé públicamente si es necesario. Pero no puedes dejarme en la calle. Soy tu único hijo». Su intento de justificación con el alcohol era patético y transparente. «Adrián, durante los últimos 3 días he investigado tu vida real, esa vida que ocultabas detrás de sonrisas falsas y peticiones constantes de dinero. Hablé con Mateo Silva, el dueño del bar Mediterráneo. Me contó cómo me llamas el viejo bobo públicamente, cómo te jactas de manipularme con historias inventadas sobre oportunidades empresariales. Eso también lo dijiste borracho». El silencio al otro lado confirmó que no había escapatoria. Continué implacablemente. «También hablé con Rodrigo, mi contador. Me mostró evidencia de que has desperdiciado aproximadamente 40.000 euros en apuestas online durante los últimos 18 meses. Esos proyectos empresariales urgentes, esas inversiones en startups tecnológicas, todo era mentira para financiar tu adicción al juego. Laura Ibáñez, de la plataforma de apuestas, confirmó que eres jugador de alto riesgo, clasificado con patrones de ludopatía severa». Escuché lo que sonaba como un sollozo ahogado. «Papá, sí, tengo un problema con las apuestas. Lo admito, necesito ayuda. Pero abandonarme así no va a solucionar nada. Al contrario, va a empeorar todo. Por favor, seamos racionales. Podemos buscar tratamiento. Puedo ingresar a un programa de rehabilitación. Pero necesito estabilidad mientras trabajo en recuperarme. Necesito la casa, el coche, tu apoyo». Su habilidad para transformar cada situación en una oportunidad para extraer más recursos era verdaderamente asombrosa. «Durante años te he apoyado incondicionalmente mientras tú me mentías sistemáticamente. Te di 200.000 euros que, según tú,
iban a inversiones legítimas, cuando en realidad financiaban apuestas compulsivas y un estilo de vida de lujo inmerecido. Compré esa casa y ese automóvil creyendo que te motivarían a establecerte profesionalmente. En cambio, solo reforzaron tu convicción de que yo era un recurso infinito que podías explotar eternamente mientras me ridiculizabas a mis espaldas. Adrián cambió nuevamente de táctica, esta vez hacia la indignación moral. ¿Sabes qué? Tienes razón en estar enojado. Cometí errores terribles, pero esto que estás haciendo, vender mis cosas sin avisarme, dejarme literalmente en la calle, es venganza pura. No es lo que haría un padre amoroso. Mamá estaría decepcionada de verte actuar así. Ella siempre decía que la familia se apoya incondicionalmente, sin importar qué. La mención de Mónica, de mi esposa fallecida, fue como recibir una bofetada. Pero no iba a permitir que usara su memoria como herramienta de manipulación. No menciones a tu madre en esta conversación. Mónica se habría sentido devastada al descubrir en qué te has convertido. Un hombre de 38 años sin empleo estable, adicto al juego, que vive parasitariamente del trabajo de su padre mientras lo insulta públicamente. Eso es lo que realmente la habría decepcionado profundamente. El BMW finalmente fue cargado en la grúa mientras manteníamos esa conversación tensa. Podía escuchar los sonidos metálicos de fondo a través del teléfono. Papá, por favor, dame una oportunidad más, solo una. Te prometo que cambiaré. Buscaré trabajo inmediatamente, ingresaré a Jugadores Anónimos, cortaré contacto con las amistades tóxicas. Pero no puedo hacer nada de eso si estoy viviendo en la calle. Sé razonable. Mi respuesta fue fría y definitiva. Tuviste 38 años de oportunidades, Adrián. Cada promesa de cambio resultó ser mentira. Cada plan de independencia se convirtió en nueva solicitud de dinero. Ya no hay más oportunidades. El BMW se lo lleva el concesionario hoy. La casa se escritura mañana a las 11 de la mañana a nombre de Gabriel Montero, quien pagó 310.000 euros en efectivo. Tienes hasta mañana al mediodía para recoger tus pertenencias personales antes de que el nuevo propietario tome posesión. Las súplicas continuaron durante varios minutos más, alternando entre disculpas dramáticas, promesas grandiosas de transformación inmediata, acusaciones de crueldad paterna y finalmente amenazas veladas de acciones legales. A cada argumento respondí con calma implacable, citando documentación legal, derechos de propiedad, evidencia de manipulación sistemática. No había ninguna posición desde la cual pudiera atacar legalmente. Todo había sido ejecutado con precisión jurídica absoluta. Cuando finalmente colgué el teléfono después de casi 40 minutos de conversación agotadora, me sentía simultáneamente exhausto y extrañamente liberado. Había enfrentado directamente a mi hijo con las consecuencias de sus acciones y palabras sin ceder un milímetro ante manipulaciones emocionales. Era un tipo de fortaleza que nunca antes había necesitado ejercer, pero que ahora reconocía como absolutamente necesaria. Durante las siguientes horas, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de familiares diversos. Adrián, evidentemente, había iniciado una campaña de victimización, contactando a tíos, primos y amigos de la familia para que intercedieran en su favor. Mi hermana Patricia llamó alrededor de las 8 de la noche, con tono preocupado pero también ligeramente acusatorio. Octavio, Adrián me llamó llorando diciendo que lo has dejado sin hogar. ¿Qué está pasando realmente? Esto no suena propio de ti. Le expliqué pacientemente pero firmemente toda la situación. El audio insultante, las investigaciones que revelaron años de mentiras, las apuestas compulsivas, las humillaciones públicas. Patricia escuchó en silencio, y cuando terminé, su tono había cambiado completamente. No tenía idea de que las cosas estaban tan mal. Adrián siempre nos contaba que estabas siendo sobreprotector y controlador, que no le dabas espacio para desarrollarse profesionalmente. Ahora entiendo que la versión real era completamente diferente. Esa conversación se repitió con variaciones menores con otros familiares durante el resto de la tarde y noche. A cada uno les proporcioné la misma explicación detallada,
ofreciendo incluso compartir documentación probatoria si tenían dudas sobre mi versión de los acontecimientos. La mayoría, después de escuchar los hechos completos, expresaron comprensión y apoyo. Algunos admitieron que Adrián también les había pedido dinero prestado en el pasado, con historias que ahora sonaban sospechosamente similares a las que me había contado. El lunes por la mañana, acudí a la notaría acompañado de Ignacio para la escrituración final de la casa. Gabriel Montero resultó ser un hombre de unos 50 años, profesional y directo. La transacción se completó en menos de una hora. Firmé documentos, recibí transferencia bancaria de 280.000 euros restantes después del depósito inicial, y oficialmente la propiedad cambió de manos. La casa donde Adrián había vivido cómodamente durante 2 años ya no tenía ninguna conexión legal conmigo. Salí de la notaría sintiendo el peso de una era que terminaba y otra que comenzaba. Mi hijo ahora enfrentaría por primera vez en su vida adulta las consecuencias reales de sus decisiones sin red de seguridad paterna. Y yo comenzaría el difícil proceso de reconstruir mi propia identidad más allá del rol de padre explotado y desrespetado. Las 2 semanas posteriores a la venta de las propiedades fueron un periodo de observación silenciosa, mientras Adrián enfrentaba por primera vez la realidad despojada de todos los privilegios que había dado por sentados durante años. A través de conversaciones discretas con familiares que mantenían contacto ocasional con él, fui conociendo gradualmente los detalles de su nueva existencia, tan radicalmente diferente de la vida cómoda que había llevado a mis expensas. Inicialmente, según me contó mi prima Elena, quien casualmente lo encontró en el centro de Valencia, Adrián había intentado alojarse con diversos amigos, esos mismos que supuestamente eran sus socios comerciales y contactos empresariales valiosos. Resulta revelador que ninguno de ellos estuvo dispuesto a ofrecerle hospedaje por más de 2 o 3 noches. Las amistades construidas alrededor de lujo y generosidad, financiada por otro, evaporaron rápidamente cuando él mismo necesitó apoyo genuino. Terminó alquilando una habitación en una pensión de 4ª categoría en las afueras de Valencia, pagando 22 euros por noche por un espacio minúsculo que compartía con otros 2 hombres en circunstancias similarmente precarias. El baño era compartido en el pasillo, las sábanas se cambiaban semanalmente si había suerte, y el ruido constante hacía imposible dormir adecuadamente. Elena me describió su apariencia cuando lo vio. Había perdido considerable peso, su ropa estaba arrugada, y los ojos mostraban ese tipo de agotamiento que proviene no solo de falta de sueño, sino de estrés emocional sostenido. Durante esos primeros días después de perder la casa y el automóvil, Adrián aparentemente había intentado mantener la fachada de que todo era temporal, un malentendido que pronto se resolvería. Pero la realidad se impuso inexorablemente. Los acreedores de sus deudas de apuestas, que anteriormente habían sido pacientes esperando pagos que eventualmente llegaban gracias a mi financiamiento indirecto, comenzaron a presionar agresivamente ahora que era evidente que ya no tenía respaldo económico. Recibí llamadas de 2 de estos acreedores, hombres con voces amenazantes, que querían saber si yo garantizaría las deudas de mi hijo. Mi respuesta fue clara y definitiva. Adrián era un adulto de 38 años, responsable de sus propias obligaciones financieras. Yo no asumiría ninguna deuda que él hubiera contraído. Las llamadas cesaron después de eso, pero me preguntaba qué tipo de presiones estaría enfrentando Adrián directamente. Mi hermana Patricia, quien mantenía contacto ocasional con él movida por compasión genuina, aunque ya conocía toda la verdad sobre sus manipulaciones, me informó que Adrián finalmente había comenzado a enviar currículums a empresas reales. Aparentemente había enviado más de 130 solicitudes en 10 días, un ritmo frenético impulsado por desesperación pura. Las respuestas fueron desalentadoras. Explicar en entrevistas por qué un hombre de 38 años carecía de historial laboral estable resultaba humillante y prácticamente descalificante en la mayoría de los casos. Después de 17 entrevistas infructuosas,
Finalmente consiguió empleo como vendedor en una tienda de electrodomésticos en un centro comercial periférico. El salario era de 1.200 euros mensuales, una cifra que anteriormente habría gastado en 2 semanas de apuestas online sin pensarlo 2 veces. Ahora representaba literalmente su única fuente de ingresos para cubrir alojamiento, alimentación, transporte y las presiones constantes de acreedores exigiendo pagos de deudas acumuladas. Patricia me describió una conversación que tuvo con él, donde Adrián había llorado abiertamente, algo que según ella no veía desde que era adolescente. «No tengo idea de cómo sobrevivir con este sueldo», le había confesado. «Después de pagar la pensión, apenas me quedan 20 euros diarios para todo lo demás. No puedo seguir así. Es insostenible». Patricia, quien ahora comprendía completamente mi posición, le había respondido con honestidad brutal que probablemente debió haber considerado esa sostenibilidad antes de insultar y explotar al único padre que tenía. Aproximadamente 3 semanas después de la venta de las propiedades, recibí una carta manuscrita de 8 páginas que Adrián había enviado a mi dirección. La caligrafía era irregular, evidenciando el estado emocional alterado en que había sido escrita. Leí el documento completo, una mezcla desconcertante de disculpas genuinas, autojustificaciones defensivas, descripciones detalladas de sus condiciones actuales de vida y súplicas veladas por una reconciliación que restaurara al menos parcialmente su acceso a recursos financieros. Describía con detalle casi pornográfico las privaciones que enfrentaba. Las duchas frías porque el agua caliente solo funcionaba 2 horas diarias, la comida de baja calidad que podía permitirse con presupuesto limitado, la humillación de usar transporte público compartiendo espacio con personas que olían mal o actuaban erráticamente. Todo el relato estaba diseñado, obviamente, para generar compasión y culpa, retratándose como víctima de circunstancias trágicas más que como arquitecto de su propia destrucción. La carta incluía promesas elaboradas de transformación completa. Afirmaba haber asistido a 3 reuniones de jugadores anónimos, aunque no proporcionaba ninguna verificación de eso. Juraba que había cortado contacto con todas las amistades tóxicas que lo habían llevado por mal camino, aunque la evidencia sugería que esas amistades simplemente lo habían abandonado al perder utilidad financiera. Prometía que si yo le daba una última oportunidad, demostraría ser el hijo que siempre debió haber sido. El párrafo final era particularmente manipulador. «Papá, sé que no merezco tu perdón después de todo lo que hice y dije, pero ¿no es eso precisamente lo que significa el amor paternal verdadero? Perdonar incluso lo imperdonable. Mamá siempre decía que la familia es lo único que permanece cuando todo lo demás falla. No te estoy pidiendo que restaures todo como estaba, solo una oportunidad pequeña de demostrarte que puedo cambiar realmente». Releí la carta 3 veces, analizando cada frase, cada construcción sintáctica, cada apelación emocional. Era innegablemente hábil en su manipulación, tocando precisamente los puntos que sabía que dolían. La memoria demónica, el concepto de amor incondicional, la posibilidad de redención. Pero también era transparente en su objetivo último: reabrir el flujo de recursos financieros bajo pretexto de rehabilitación y cambio. Mi respuesta fue deliberadamente breve, una sola página escrita a mano que envié por correo certificado para asegurar que la recibiera y no pudiera reclamar ignorancia. «Adrián, recibí tu carta de 8 páginas describiendo tus actuales dificultades. 2 semanas de incomodidad no borran años de mentiras, manipulación y falta de respeto sistemática. El hecho de que ahora enfrentes las consecuencias naturales de tus decisiones no constituye una injusticia que yo deba corregir. Constituye precisamente la lección que debiste haber aprendido décadas atrás. Te deseo sinceramente que encuentres el camino hacia una vida auténtica y productiva. Pero ese camino tendrás que recorrerlo sin mi financiamiento». Enviar esa carta fue doloroso, de una manera que no había anticipado completamente. Parte de mí, esa parte profundamente arraigada que había sido padre durante casi 4 décadas, deseaba rescatarlo una vez más. Pero otra parte,
más sabia y fortalecida por todo lo aprendido durante este proceso devastador, comprendía que rescatarlo nuevamente sería condenarlo a perpetua dependencia e inmadurez. A veces, el amor verdadero requiere permitir que las personas sufran las consecuencias de sus propias elecciones, por doloroso que sea observar ese sufrimiento. Rodrigo, mi contador y amigo, con quien almorzaba regularmente durante este período, me ofreció una perspectiva valiosa sobre la situación. Octavio, durante años te vi sacrificarte por ese muchacho. Pospusiste vacaciones, rechazaste oportunidades de disfrutar tu propio patrimonio, todo para asegurar que él tuviera ventajas que tú nunca tuviste. Y él respondió explotándote sistemáticamente. Lo que estás haciendo ahora, mantener límites firmes, es probablemente lo más amoroso que has hecho por él en años. Le estás enseñando finalmente que las acciones tienen consecuencias. Las palabras de Rodrigo resonaron profundamente. Durante demasiado tiempo había confundido indulgencia con amor, rescate con apoyo, provisión material con educación de carácter. Ahora, forzado por circunstancias extremas, estaba finalmente ejerciendo el tipo de paternidad que construye adultos funcionales en lugar de parásitos cómodos. Aproximadamente un mes después del incidente inicial, mi prima Elena me llamó con información que inicialmente me alarmó, pero que después de reflexionar, reconocí como potencialmente positiva. Había visto a Adrián en el metro de Valencia, usando el uniforme azul de la tienda de electrodomésticos, evidentemente dirigiéndose a su turno laboral. Cuando sus miradas se cruzaron, según Elena, Adrián se puso completamente rojo de vergüenza y desvió la vista rápidamente, pretendiendo no haberla reconocido. «Se veía envejecido, Octavio», me confió Elena, como si hubiera vivido 5 años en este último mes. Pero también había algo diferente en su postura. Ya no era esa arrogancia que siempre tuvo. Parecía, no sé, más humilde quizás, o simplemente quebrado. Es difícil distinguir. Le agradecí por compartir esa información y le pedí que si volvía a encontrarlo, no iniciara conversación a menos que él lo hiciera primero. No quería que sintiera que estaba siendo monitoreado o perseguido. Durante este tiempo, yo mismo estaba atravesando un proceso de transformación significativo. El dinero de las ventas había sido invertido cuidadosamente, según recomendaciones de Fernando, mi asesor financiero. 80.000 euros fueron destinados a un plan de jubilación complementario que generaría ingresos mensuales estables en mis años posteriores. 30.000 euros fueron donados a una fundación que apoyaba viudos y viudas en situaciones de vulnerabilidad, una causa que resonaba profundamente con mi propia experiencia tras perder a Mónica. Pero la inversión más significativa, aquella que realmente marcó mi renacimiento personal, fue destinar 40.000 euros a un viaje extenso de 4 meses por Europa que Mónica y yo habíamos planeado durante años, pero constantemente pospuesto por responsabilidades y compromisos. Ahora, liberado finalmente de la carga de sostener a un hijo adulto y manipulador, podía honrar esos sueños compartidos, aunque lo hiciera en solitario. Las consecuencias para Adrián eran evidentes y severas, pero las consecuencias para mí, paradójicamente, estaban resultando profundamente liberadoras. Han transcurrido 18 meses desde aquella noche devastadora del 9 de octubre de 2024, cuando recibí el audio que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo estas reflexiones finales desde mi apartamento en Barcelona, observando el atardecer mediterráneo que tantas veces contemplé durante años de preocupación constante por mi hijo, reconozco que soy un hombre profundamente transformado por esta experiencia brutal pero necesaria. Los primeros meses posteriores a cortar todo apoyo financiero a Adrián fueron emocionalmente agotadores, de maneras que no había anticipado completamente. Cada vez que mi teléfono sonaba, experimentaba una mezcla contradictoria de esperanza y temor de que fuera él. Parte de mí deseaba saber cómo estaba sobreviviendo, si había encontrado caminos de recuperación genuina. Otra parte temía que cualquier contacto reabriera heridas que apenas comenzaban a cicatrizar
o me tentara rescatarlo nuevamente cayendo en patrones destructivos que habíamos mantenido durante décadas. El viaje europeo que emprendí 4 meses después del incidente resultó ser exactamente la medicina que mi espíritu necesitaba. Comencé en París, caminando por las mismas calles que Mónica y yo habíamos recorrido virtualmente a través de fotografías y documentales durante años de planificación nunca materializada. Cada museo visitado, cada café experimentado, cada amanecer contemplado desde ventanas de hoteles modestos pero confortables representaba una pequeña victoria sobre el resentimiento y la tristeza que amenazaban con consumirme. En Roma conocí a un grupo de viajeros mayores, personas de mi generación que también habían decidido que nunca es demasiado tarde para vivir experiencias postergadas. Entre ellos estaba Clara Mendoza, una viuda española de 62 años de Sevilla que había perdido a su esposo 5 años atrás y que, como yo, estaba redescubriendo el placer de existir para sí misma después de décadas de dedicación primaria a familia. Nuestras conversaciones durante largas caminatas por la ciudad eterna fueron sorprendentemente terapéuticas. Clara tenía su propia historia de relaciones familiares complicadas. Su hija mayor había desarrollado problemas de adicción que habían consumido años de recursos emocionales y financieros, hasta que finalmente Clara tomó la decisión dolorosa de establecer límites firmes. Lo más difícil que he hecho en mi vida fue decirle que la amaba, pero que no financiaría más su autodestrucción. Me confió una tarde mientras compartíamos vino en una terraza con vista al Coliseo. Pero fue también lo más amoroso. 2 años después, está sobria y trabajando. Me agradece ahora por haberla forzado a tocar fondo. Esas palabras resonaron profundamente. No sabía si Adrián eventualmente llegaría a un punto similar de apreciación, pero la experiencia de Clara me confirmó que establecer consecuencias reales no era crueldad, sino responsabilidad paternal madura. Mantuvimos contacto después de que el viaje terminara, intercambiando correos electrónicos regulares que gradualmente evolucionaron hacia una amistad genuina construida sobre comprensión mutua y respeto. Mientras yo recorría Europa redescubriendo alegría y propósito, la información que llegaba esporádicamente sobre Adrián pintaba un cuadro de lucha continua, pero también de adaptación forzosa. Según mi prima Elena, quien ocasionalmente lo encontraba en Valencia, había logrado mantener el empleo en la tienda de electrodomésticos durante más de un año, algo que representaba su período de estabilidad laboral más extenso jamás. El salario seguía siendo modesto, 1.200 euros mensuales que constituían una fracción de lo que anteriormente recibía mensualmente de mí sin esfuerzo alguno. Había conseguido alquilar finalmente un estudio propio, un espacio minúsculo de aproximadamente 30 metros cuadrados en un barrio periférico de Valencia. El alquiler consumía 600 euros mensuales, dejándole apenas 600 para todo lo demás. Alimentación, transporte, servicios básicos, ropa. Era una existencia austera que contrastaba dramáticamente con el apartamento espacioso de 320.000 euros que había perdido, pero era sostenible mediante trabajo honesto y presupuesto disciplinado. Mi hermana Patricia, quien mantenía contacto ocasional con Adrián movida por compasión, pero sin ofrecerle rescates financieros, me informó que había asistido regularmente a reuniones de jugadores anónimos durante los primeros 8 meses. Eventualmente dejó de ir, lo cual inicialmente me preocupó, pero Patricia explicó que según Adrián ya no sentía las urgencias compulsivas de apostar ahora que simplemente no tenía recursos disponibles para hacerlo. La adicción, forzada a dormancia por circunstancias económicas restrictivas, había perdido gradualmente su poder sobre él. Lo que más me sorprendió fue saber, a través de Rodrigo, quien lo había encontrado casualmente en un banco, que Adrián no hablaba con amargura sobre mí cuando el tema surgía. Rodrigo, curioso por entender su perspectiva actual, había iniciado conversación breve. «Tu padre sigue siendo alguien que menciono con respeto en mi vida», había dicho Adrián según Rodrigo. Tomó decisiones que en su momento me parecieron crueles, pero que ahora entiendo eran probablemente
las únicas que podían haberme forzado a cambiar realmente. Esas palabras, reportadas por Rodrigo con tono cuidadoso, consciente de lo sensible del tema, me conmovieron profundamente. No representaban disculpa completa ni solicitud de reconciliación, simplemente reconocimiento de realidades que anteriormente había negado. Era quizás el indicio más esperanzador de madurez genuina que había escuchado sobre mi hijo en décadas. Sin embargo, mantuve mi distancia, no porque albergara rencor perpetuo, sino porque comprendía que cualquier acercamiento prematuro podría reactivar dinámicas destructivas que ambos necesitábamos mantener enterradas permanentemente. Si algún día Adrián deseaba reconstruir algún tipo de relación, tendría que ser después de años demostrando consistentemente transformación genuina, no semanas de dificultad que podían ser simplemente otra manipulación sofisticada. Durante este periodo de 18 meses, también me dediqué a reflexiones profundas sobre mis propios errores como padre. Reconocí que durante años había confundido provisión material abundante con amor verdadero. Había rescatado constantemente a Adrián de consecuencias naturales de sus decisiones, creyendo que protegerlo era mi obligación paternal, cuando en realidad lo estaba inhabilitando para desarrollar resiliencia y competencia básicas de adulto funcional. Mónica, mi esposa fallecida, probablemente habría visto estos patrones destructivos mucho antes que yo. Ella siempre había sido más pragmática sobre establecer límites con nuestro hijo, mientras yo tendía hacia indulgencia emocional. Su muerte en 2019 eliminó ese equilibrio crucial, permitiéndome caer en extremos de generosidad que finalmente resultaron dañinos para ambos. Si pudiera conversar con ella ahora, sospecho que aprobaría las decisiones difíciles que finalmente tomé, aunque llegaron años más tarde de lo que debieron. El dinero que recuperé de las ventas de propiedades, más allá de lo destinado a viajes y donaciones caritativas, lo invertí en instrumentos financieros conservadores que generan aproximadamente 1.000 euros mensuales en ingresos pasivos. Esta cantidad complementa cómodamente mi pensión de jubilación, permitiéndome vivir con dignidad y ocasionales lujos modestos sin preocupaciones económicas constantes. Es irónico que ahora, habiendo cortado el flujo interminable de recursos hacia mi hijo, disfruto mayor estabilidad financiera que durante los años donde intentaba sostener 2 hogares con un solo patrimonio. Las relaciones familiares que inicialmente se tensaron por mi decisión de vender las propiedades y cortar apoyo a Adrián, eventualmente se normalizaron conforme la verdad completa sobre su manipulación y adicción se hizo evidente. Primos que inicialmente me juzgaron como padre cruel, después admitieron que ellos también habían sido víctimas de préstamos no devueltos y historias falsas. Un primo confesó haberle prestado 500 euros para un supuesto regalo especial que nunca existió. Una tía reveló haber dado 300 euros porque Adrián le dijo que yo estaba en dificultades financieras, cuando en realidad tenía más de 400.000 euros en ahorros acumulados durante décadas de trabajo disciplinado. Estos descubrimientos secundarios confirmaron que el patrón de manipulación no se limitaba a nuestra relación padre-hijo, sino que constituía su estrategia general de navegación por el mundo. Había aprendido durante años que fabricar historias emotivas y explotar vínculos familiares era más fácil que desarrollar habilidades genuinas y trabajar honestamente. Yo, con mi generosidad excesiva y renuencia a establecer límites firmes, había sido su víctima primaria, pero estaba lejos de ser la única. Hoy, a mis 66 años, vivo una existencia que habría sido impensable hace 18 meses. Mis días transcurren con ritmo tranquilo pero satisfactorio. Las mañanas las dedico a lectura y correspondencia con amigos, incluyendo Clara de Sevilla, con quien mantengo amistad profunda construida sobre experiencias compartidas de pérdida y redescubrimiento. Las tardes frecuentemente incluyen caminatas por Barcelona, ciudad que he aprendido a apreciar nuevamente después de años viéndola meramente como lugar de residencia funcional. Ocasionalmente recibo información indirecta sobre Adrián, siempre a través de terceros, nunca directamente de él. Saber que mantiene empleo estable, que vive dentro de sus posibilidades limitadas, que no ha recaído en apuestas destructivas,
me proporciona satisfacción callada. No es la reconciliación emotiva que películas y novelas romantizarían, pero es algo quizás más valioso. Evidencia de que las lecciones brutales finalmente están generando crecimiento genuino. ¿Extraño a mi hijo? Absolutamente. Extraño la versión idealizada que imaginaba durante años, el potencial que veía en él, los sueños de relación padre-hijo madura y mutuamente respetuosa que nunca materializaron. Pero no extraño la dinámica tóxica de explotación y falta de respeto que caracterizó nuestros últimos años. Y esa distinción crucial es lo que me permite mantener límites firmes sin colapsar bajo peso de culpa o soledad. La lección más importante que aprendí de esta experiencia devastadora es que dignidad personal no es negociable, ni siquiera con familia. Durante demasiado tiempo, operé bajo la creencia de que amor paternal significaba aceptar cualquier trato, perdonar cualquier ofensa, financiar cualquier necesidad sin cuestionar. Ahora comprendo que esa filosofía no es amor, sino codependencia disfuncional que daña tanto al dador como al receptor. Cuando Adrián me llamó viejo patético y dijo que ojalá nunca hubiera sido su padre, pronunció palabras que no pueden retirarse completamente. Están grabadas permanentemente en mi memoria, recordatorio constante de hasta qué punto había llegado la falta de respeto que yo mismo permití mediante años de indulgencia excesiva. Pero esas palabras también se convirtieron paradójicamente en catalizador de transformación necesaria. Me forzaron finalmente a evaluar honestamente nuestra relación y tomar decisiones que debía haber tomado décadas atrás. Si existe eventual reconciliación, y reconozco que esa posibilidad existe aunque distante, tendrá que construirse sobre bases completamente nuevas, no sobre dependencia financiera, sino sobre respeto mutuo, no sobre rescates constantes, sino sobre responsabilidad personal demostrada consistentemente durante años. No sobre nostalgia de relación padre-hijo tradicional, sino sobre reconocimiento honesto de daños pasados y compromiso genuino con patrones diferentes hacia el futuro. Mientras tanto, vivo con paz interior que no había experimentado en años. Recuperé no solamente mi dinero y propiedades, sino algo infinitamente más valioso, mi dignidad y sentido de valor propio independiente de mi rol como padre proveedor. Descubrí que la vida después de los 60 puede ser rica en experiencias, amistades nuevas, propósito renovado. No es el final que imaginé cuando Adrián nació 38 años atrás, pero es un final honesto, auténtico y finalmente sostenible. A otros padres enfrentando situaciones similares de hijos adultos, manipuladores y explotadores, les ofrezco esta reflexión final. Establecer límites no es abandono, sino amor maduro. Permitir consecuencias naturales no es crueldad, sino educación esencial. Y preservar tu propia dignidad no es egoísmo, sino requisito fundamental para cualquier relación saludable, incluso aquellas construidas sobre vínculos de sangre que creemos erróneamente son incondicionales e inmunes a destrucción. Mi nombre es Octavio Bermúdez Navarro, tengo 66 años. Y finalmente, después de décadas de confusión sobre qué significa ser buen padre, comprendo que a veces el acto más amoroso es decir no, establecer límites y permitir que quienes amamos enfrenten las consecuencias completas de sus propias decisiones.